Muy buenas tardes. Este es un video clip para profundizar en el tema de pedagogía crítica, porque durante nuestra conexión se presentaban muchas dificultades en cuanto al sonido y en cuanto al audio. Entonces, creé este video como para repetir un poco lo que estuvimos conversando en nuestra videoconferencia, pero también para que podamos tener un poco más de claridad frente al tema, ¿vale, chicas y chicos? Entonces, este es el tema de pedagogía crítica. Entonces, para el tema de pedagogía crítica, nosotros estuvimos trabajando a Hirous, a Freire y a Falsborda. Hoy vamos a profundizar en Freire. Entonces, Freire surge en el contexto más o menos de los años 60 y es el que se le considera el padre de la educación popular. Entonces, él nos dice que enseñar no es transferir conocimientos, es crear y es permitirnos la posibilidad de crearlo o de producirlo. Muchas veces nosotros vemos la educación un poco como este sistema de repetir las ideas o de decir lo que los autores que leemos o los profesores que tenemos nos enseñan. Cuando hablamos de este proceso de educación desde la pedagogía crítica, es un cuestionamiento a esta manera como tradicionalmente se ha concebido la educación. Entonces miren la gráfica que les presenté. Entonces en la gráfica está la maestra con la guillotina y esa guillotina representa el sistema de evaluación. Y muchos de los sistemas de evaluación que nosotros tenemos son test o de múltiple respuesta, un poco tipo CAES, en el cual a veces no estamos dando un espacio a la posibilidad de interpretación, sino más al ejercicio de memoria del estudiante. Y muchos estudiantes se sienten como en una guillotina, como que van a hacer les van a cortar la cabeza durante su examen. Entonces, ¿por qué? Porque ese examen no nos está invitando, uno, a nuestra capacidad de construcción de pensamiento crítico, sino que nos está invitando a nuestra capacidad de memorizar las ideas y los conceptos de otros. En la videoconferencia, algunos me decían que el sistema educativo les ha producido la posibilidad de sentirse avergonzados o sentir temor o sentir que el conocimiento no lo tienen como estudiantes. Entonces es una educación bastante vertical. Algunos comentaron también acerca del tema de cómo la educación es diferencial dependiendo de la clase social que se tiene, y en ese sentido Hirous nos habla acerca de la reproducción social de clase, y es como desde la educación que recibimos nos lleva a permanecer en la misma clase social y no hay una movilidad social, sino que al contrario, se perpetúan esas condiciones de injusticia y de dominación en las cuales nos vemos inmersos. Entonces, miren, los niños en esta imagen que ustedes ven ahí están atemorizados, están angustiados, pero también hay uno ahí que está con la cabeza como una bomba que va a explotar, y ese estudiante nos está representando como esa posibilidad de cuestionar o de quererse salir de este esquema. Y cuando queremos romper con este esquema de dominación en el cual nos encontramos inmersos, es cuando se habla de la posibilidad de que el sujeto se asume como un ser crítico frente a y como un sujeto liberador frente a la forma de dominación que está viviendo. Luego entonces hablamos de quiénes son los opresores y quiénes son los oprimidos. En esta imagen que ustedes ven aquí, que es de unos trabajadores produciendo zapatos, en esa imagen entonces el opresor está representado por el dueño de la empresa y los trabajadores entonces serían los oprimidos. Más nuestra sociedad nos muestra diferentes formas de opresión. Algunos que ustedes mencionaron fueron las entidades gubernamentales y nos hablaron cómo desde el gobierno hay formas de opresión, leyes que llevan a reproducir la injusticia o llevan a que las personas se sientan en menos condiciones sociales. Y en el respecto, cuando se protestan o cuando manifiestan
cuando manifiestan las críticas que quieren hacer, vienen entonces formas de opresión. Y les daba el ejemplo, por ejemplo, de la lucha estudiantil que se ha dado pues, a nivel nacional y cómo esta ha sido reprimida también por parte de la fuerza pública. Entonces, vemos la represión desde la parte institucional, desde la parte gubernamental, y vemos allí también una forma de opresión. Más también, no solamente en el escenario macro, sino en el escenario micro se pueden dar esta relación de opresor y oprimido. Y para ello entonces les presenté la siguiente imagen. La imagen 1 nos habla acerca de una mujer que está siendo violentada en su casa por su esposo. Esa mujer que está siendo violentada se vendría a ser la persona oprimida y el opresor vendría a ser el esposo, quien está haciendo un abuso de poder y está usando violencia. Entonces miren que estas prácticas de opresión y oprimidos están muy naturalizadas en nuestra sociedad y se pueden ver también en el escenario micro. Alguna de las compañeras en la videoconferencia comentó acerca de cómo la violencia psicológica es una forma de opresión y contó entonces cómo esa persona que ella conocía estaba siendo minusvalorada por parte de su esposo, quien al ser el proveedor no valoraba el trabajo que ella hace en casa. Y le decía cosas que eran muy, muy hirientes. Entonces miren que esta forma de opresión no solamente está desde la estructura gubernamental, sino que en el escenario micro también lo pueden ver. En una relación de docentes estudiantes se puede dar también. En una relación de padres e hijos. Y la segunda imagen nos habla acerca de un niño que está sufriendo violencia por parte de su familia y tiene su ojito lastimado. Entonces la dominación y la opresión requiere ese ejercicio de tomar conciencia que se está viviendo, pero no tomar conciencia para saber que estamos siendo dominados y que estamos sufriendo una opresión, sino para generar acciones que nos lleven a ese proceso de liberación. Y ese proceso de liberación entonces no lo van a hacer los opresores por su propia voluntad. Ese proceso de liberación tiene que partir del sujeto que es oprimido a través de la toma de conciencia. Entonces nosotras y nosotros como trabajadores sociales no estaríamos para hacer por el otro o para trabajar por el otro, sino para trabajar con ese otro o esa otra mujer o esa otra persona en ese proceso de liberación de la mano. Es decir, que no habría un liberador o en ese sentido una visión mesiánica, sino que ese trabajo se hace en conjunto y es un proceso de co-construcción para identificar en el contexto específico donde se está teniendo la intervención social cuál es esa forma de opresión y qué acciones se requieren para hacer el ejercicio de liberación. Entonces, ese proceso de lucha, en esta diapositiva que les estoy presentando ahí, ese proceso de lucha estaría dado por el sentido de una lucha por recuperar esa dignidad humana de la que se nos ha querido despojar como seres humanos. Y en ese sentido en la historia hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, toda la lucha de la esclavitud, por recuperar el reconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos, es un ejemplo muy claro de cómo en la historia se ha querido despojar de esa dignidad humana, pero la dignidad humana es inalienable y cómo se puede contravertir o cómo se puede subvertir denunciando esa injusticia y también haciendo conciencia, pero también tomando acciones de movilización para poder incidir en la transformación, tanto en lo micro, desde lo pedagógico, y desde lo pedagógico entonces sería desde una educación liberadora, pero también desde lo político, con acciones que nos permiten cuestionar y que nos permiten visibilizar ese problema social, tales como las marchas, por ejemplo, y también las denuncias públicas que se hacen en relación a las vulneraciones
que se cometen de derechos humanos. Todas estas son formas de acción que nos permiten cuestionar y enfrentar esas formas de opresión que vivimos en nuestra sociedad. Quería contarles el caso de un niño y en la videoconferencia lo comenté. Entonces este niño estaba siendo violentado por su papita. Entonces, fue a la comisaría, al puesto de policía y compartió lo que él estaba viendo. Él tiene 13 años. Fue y compartió lo que estaba viendo en su casa, pidió que se le protegiera la identidad y luego entonces fue citado a su papá para dar cuenta de lo que se había denunciado y decir y informársele que tendría que tener pues otro comportamiento hacia su hijo. Creo que este ejemplo que este chiquito nos da es ese ejemplo de querer salirse de una forma de opresión y que muchas veces es el miedo lo que nos impide luchar contra estas formas de injusticia que se encuentran en pues en nuestros territorios o que sufrimos. Entonces la invitación que nos hace la pedagogía del oprimido es que quienes están sufriendo la opresión no guarden silencio frente a ella, sino que la visibilicen, la desnaturalicen y puedan actuar. La educación bancaria es la propuesta opuesta a la educación liberadora y es la educación en la cual hemos sido formados la mayoría de nosotros en nuestro sistema educativo. Entonces, desde la educación bancaria, vemos en la imagen, ahí está el maestro tratando de meterle muchas cosas en la cabeza al estudiante. Y muchas veces como maestros nos sentimos así, queriendo que ustedes reciban este tema, este otro, la presión, si les estará quedando claro. Entonces, como ahí el profesor tratando de meterles química, cálculo, física, español, religión, quizás nosotros en la universidad estamos tratando, bueno, que entiendan qué es esto de Freire, qué era su propuesta educativa, que entiendan qué es esto de Heroes y quizás nos olvidamos de reconocer ese potencial creativo que ustedes tienen. Y más que invitarles a producir conocimiento, les estamos invitando a que reproduzcan el conocimiento que les estamos impartiendo o que los mismos libros que invitamos a leer les comparten. Es este cuestionamiento que nos está haciendo la educación bancaria. Es un cuestionamiento para ustedes como estudiantes y es un cuestionamiento para mí como docente de pensarnos si estamos teniendo un proceso dialógico o al contrario, sencillamente estamos llevándoles a memorizar y a que, a que no queden claras las ideas y que ustedes no puedan producir sus propias ideas, sino que ustedes reproduzcan lo que nosotros les estamos impartiendo. Entonces, en ese sentido, no hay un lugar a la creatividad, no hay un lugar a la crítica. El estudiante entonces debería adaptarse al orden establecido. Esa es la propuesta desde la educación bancaria. Y la educación liberadora nos habla entonces acerca de esa posibilidad de ver la educación como un ejercicio de aprendizaje dialógico, recíproco. Entonces no es una relación vertical en el cual es una persona quien transmite el conocimiento, sino que es una relación horizontal en la cual entre las dos partes estamos construyendo el conocimiento. Entonces, el maestro enseña a los estudiantes y los estudiantes enseñan al maestro. Y es ese proceso de aprendizaje que se da en ese diálogo recíproco en donde se da el proceso educativo. Entonces, ahí reconocemos que tanto ustedes como yo necesitamos aprender. Así como este ejercicio de estar haciendo estos videos, de estar dialogando, ha sido un proceso de aprendizaje tanto para ustedes como para mí. Ese proceso de estar en reflexión, decir, no, esto no funciona, hagámoslo mejor así, de cómo podemos irnos encontrando en medio de esas dificultades. Este también es ejercicio de cómo podernos liberarnos juntos frente a las presiones que estamos teniendo. Entonces, otra de las características de la educación liberadora es que nadie educa a nadie, el hombre ni nadie se educa solo, sino que nos educamos mediatizados por el mundo en un contexto social
y que ese contexto social nos influye mutuamente. Y en ese sentido nos invita a fomentar la creatividad y la conciencia crítica del sujeto. Bueno, aquí está una imagen. Y la imagen nos habla... Ay, cómo me gustaría escucharles. La imagen nos habla acerca de cómo está partido la torta. Entonces miren esa torta cómo está partida. Una persona tiene la mayor parte de la torta y muchas personas tienen la menor parte de la torta. Es una metáfora un poco de la injusticia que hay en la relación a la distribución de la riqueza. Cómo los territorios se concentran en grandes porciones para quienes tienen el poder económico y una mínima extensión de tierra para quienes no lo tienen. Y eso está muy relacionado, por ejemplo, con toda la lucha campesina por tener su territorio y por poder alcanzar que sus tierras se les reconozcan como propias y no como si fuesen invasiones. Todo el movimiento campesino porque haya unas mejores condiciones para el campo y toda la lucha en la que se ha pedido que en nuestro país exista una reforma agraria nos invita a pensar esta imagen. Y en esos problemas que vemos como sociedad. Y también les puse en esa imagen una canción que se llama Coco por Marihuana de Timbiquí. Entonces, en Coco por Marihuana de Timbiquí, yo quería buscárselas y no sé si alcanza a salir en el audio, pero voy a ponerla igual para que lo probemos y sale. Escuchen bien. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papas chinas, chontaduro, yuca y la pepepan. Y trajeron gente de otros lugares que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad. Listo, espero que hayan alcanzado a escuchar ese pedacito nomás. Entonces, esta canción nos está hablando mucho de las injusticias que se ven a nivel nacional en nuestro país. Y nos está hablando mucho del tema del narcotráfico, cómo el narcotráfico ha influido en las problemáticas sociales que viven las comunidades. Uno, porque el narcotráfico ha sido como una solución frente a la ausencia y apoyo estatal. Entonces, muchas comunidades no tienen otras formas y eligen entonces cosechar coca porque es lo más económico, se produce rápido, lo compran a buen precio. Entonces, esto nos está hablando de una violencia estructural en el cual, más que criminalizar a quien siembra coca, es pensar en por qué les está llevando
a estas prácticas. Entonces miren que desde la pedagogía crítica es ese cuestionamiento, es mirar nuestra realidad. Entonces miren que no nos está invitando tanto a que, a que nos aprendamos las cosas mecánicamente, sino que nos está invitando ese problema social que nosotros estamos observando, por qué ocurre, qué lo está generando y qué podemos hacer como sociedad para afrontarlo o para concientizar frente a ello. Entonces miren lo que tenemos aquí y en la canción nos está denunciando ese tema del narcotráfico. Y quiero mencionar la canción no porque quiero hablar específicamente del narcotráfico, sino porque esa pedagogía que nosotros podemos hacer, la podemos hacer a través de la música, a través del arte, todos esos cuestionamientos sociales que tenemos son cuestionamientos que se pueden expresar y manifestar a través de diferentes formas. Y esa pedagogía liberadora es esa invitación a que usemos nuestra creatividad, a que utilicemos los diferentes dones, talentos que cada uno de ustedes tiene para influir y para tomar su lugar en la historia. Y es decir, que ese lugar que usted, que yo tenemos, es un lugar único y es un lugar que nos permite ser sujetos creadores que pueden proponer frente a nuestro país y frente a nuestras comunidades acciones de concientización. En la diapositiva les puse también unas fotografías. Y las fotografías son de realidades que vemos cuando transitamos las calles. Entonces vamos por una calle y podemos identificar niños y niñas vendiendo dulces. Y no nos preguntamos por qué. Sencillamente lo hemos naturalizado. Esta imagen es aquí al frente del terminal de hace algunos meses, con quien nos está hablando acerca de la migración venezolana, y tampoco nos preguntamos por qué. Creo que, y la última imagen nos habla acerca, es en San Francisco y es una protesta por los líderes sociales asesinados y tampoco nos preguntamos por qué. Y esa es la invitación que nos hace la pedagogía crítica, el inventarnos el por qué, pero también el preguntarnos el qué lugar tenemos nosotros en la construcción de país, qué lugar tenemos nosotros en la construcción y en la generación de ese cambio social, de esa realidad que nosotros vemos y en las que estamos inmersos. Entonces, con eso es que yo quería cerrar esta pequeña videoconferencia en la que les invito a que ustedes piensen en un tema que para ustedes sea muy importante, o sea, un tema que para ustedes sea algo que les genere incomodidad, algo que ustedes digan, no, realmente no entiendo por qué estamos viviendo esto y que quisiera manifestar mi voz de concientización frente a ello. Y esa voz de manifestación de concientización frente a ello la van a plasmar a través de un video que ustedes van a diseñar en sus grupos. Entonces ese video, la idea es que lo puedan crear y que lo podamos compartir los enlaces por YouTube para que sea más fácil transportar y podamos verlo con mayor facilidad todas y todos. Entonces esa es la invitación, que ustedes puedan decir su voz, decir su propia palabra, en palabras de Freire, y escucharles a ustedes sus preguntas, escucharles a ustedes su concientización y ese mensaje que quieren transmitir a nuestro país frente a ese problema social que ustedes elijan. Entonces, muchas gracias. Estaré muy atenta a ver sus creaciones. Nos vemos entonces en una próxima sesión.